El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. ¿Sabía usted que en el mundo hay 3.200 millones de personas que ganan menos de $2 diarios? Los llamamos los pobres del mundo. $2 diarios. Eso quiere decir, por ejemplo, en pesos argentinos, que ganan menos de 10 pesos por día. Eso quiere decir, en pesos argentinos, menos de 300 pesos por mes. Carecen de casi todo. No tienen normalmente, además, acceso ni a agua potable, ni a instalaciones sanitarias. Viven en viviendas que se caen a pedazos, absolutamente precarias. Con lo que ganan no pueden comprar alimento suficiente, no pueden comprar remedios, no pueden mandar los chicos a la escuela. Son los llamados pobres. ¿Sabía usted que en América Latina son 170 millones de personas? 1 de cada 3 latinoamericanos. En el mundo es 1 de cada 2 habitantes del mundo. En América Latina, 1 de cada 3 latinoamericanos están en situación de pobreza. ¿Puede haber un escándalo ético mayor que la pobreza? ¿Cómo puede ser que una humanidad con tantos recursos potenciales, con tantas riquezas en su subsuelo, con tantos avances tecnológicos, permita que esto siga así? Nos vamos a centrar en una de las razones principales por las que esto sigue así. En los razonamientos, los mitos y las falacias con que muchas personas que podrían ayudar a cambiar la situación se escudan, argumentan, para poco menos que no hacer nada frente a la pobreza. Vamos a poner a foco 4 razonamientos muy usuales, particularmente en las clases medias y en las clases altas, muy usuales en el mundo y muy usuales en América Latina, sobre la situación de los pobres. 4 razonamientos que son falsos, pero que cumplen muy bien su función de liberar de responsabilidades y de culpas a amplios sectores de la sociedad que podrían ayudar a que esta situación intolerable éticamente cambie. Esos razonamientos es el que dice que pobres hubo siempre y que pobres hay en todos lados. Esta era exactamente la expresión que usaba en los años 90 uno de los presidentes que hizo crecer más la pobreza en América Latina y en la Argentina. El presidente de esos años, Carlos Menem, llevó a que la pobreza casi se triplicara en la Argentina durante su periodo de gobierno. Y cuando le preguntaban, ¿qué opina sobre el hecho de que a pesar de que usted dice que el país está avanzando y que es ya un país del primer mundo, en la práctica la pobreza está creciendo todos los días y fuertemente?
Él usó esa expresión: pobres hubo siempre y pobres hay en todos lados. Es falso, es una falacia. No es verdad que pobres hay en todos lados. En Noruega hay 0 pobre. No existe ninguna persona que gane menos de $2 diarios. Costa Rica, acá cerca, en América Latina, hay un 15% de personas en pobreza. Después de Menem, a fines del 2002, después de las políticas que aplicó, en la Argentina había un 58% de personas en pobreza. Así que pobres hay en todos lados, no. Y es distinto tener un 58% de pobres a tener un 15%. Argentina es mucho más rica que Costa Rica en recursos de todo tipo. Así que algo pasó. Lo que pasó fueron las políticas que se aplicaron en los años 90. ¿Y que pobres hubo siempre? Mentira. Por ejemplo, en la Argentina, a comienzos de los 60, antes que llegaran las dictaduras militares y que llegaran los modelos neoliberales ortodoxos que ellas mismas trajeron y que después quedaron instalados, la pobreza era menor al 10% de la población. Cuando se dice pobres hay en todos lados y pobres hubo siempre, lo que se quiere decir es la pobreza no es culpa de nosotros, no es culpa de los gobernantes, no es culpa de nadie, es una especie de situación que se produce naturalmente, como que fuera una maldición. No es ninguna maldición, es producto de políticas que generan pobres, es producto de sociedades que no se hacen responsables de combatir la pobreza. Segunda falacia, segunda racionalización, que los pobres no quieren trabajar, que los pobres son indolentes, que los pobres no tienen ambiciones, que los pobres se conforman con una copa de vino o con varias copas de vino y tienen tendencias alcohólicas, que a los pobres les gusta practicar la pereza y no tener responsabilidades. O sea, esto es echarle la culpa de la pobreza a los pobres. Decir que ellos son los responsables de su pobreza. ¿Puede haber una aberración más grande? Cuando hay 170 millones de pobres en América Latina, ¿a alguien le puede pasar por la cabeza que la pobreza es culpa de esos 170 millones de personas? ¿No es evidente que hay políticas que generan pobreza? ¿No es evidente que no es responsabilidad personal, sino que es una situación colectiva de falta de oportunidades por esas políticas? Nadie quiere ser pobre, nadie quiere no trabajar, nadie quiere estar en la vagancia. Todos los seres humanos nacen con una condición natural de necesitar trabajar para sobrevivir, pero necesitar trabajar como modo de desarrollar su personalidad. Eso es un mito, es el mito aberrante porque no solo que creamos pobres en gran escala, sino que les echamos la culpa de la pobreza. Pero es un mito que en el fondo tiene una perversidad mayor. Cuando se dice los pobres son los responsables de su pobreza, se está diciendo nosotros no tenemos nada que ver. Se está lavando las manos.
tercer mito sobre la pobreza es el mito que dice, ¿y yo qué tengo que ver? No son ya los gobernantes, sino sectores muy amplios de las clases medias y de las clases altas que dicen, sí, hay pobreza, pero eso es responsabilidad de los gobiernos, que se ocupen los gobiernos, o que se ocupe Cáritas, organizaciones que por convicción religiosa les importa mucho la pobreza, o la AMIA. Esto de que yo no tengo nada que ver es una inmoralidad absoluta. ¿Qué quiere decir que yo no tengo nada que ver? Todas las religiones, absolutamente todas, dicen que los seres humanos debemos cuidarnos los unos a los otros. Esto tiene palabras en todos los idiomas. En el idioma de la religión católica se llama caridad. Los santos evangelios, el Nuevo Testamento, Jesús de Nazaret dicen que los seres humanos tienen que practicar la caridad. Caridad quiere decir cuidar. Viene de ahí la palabra caridad. En el idioma de las ONGs que hacen trabajo social avanzado, se habla hoy de solidaridad. Y en muchas religiones la palabra es solidaridad. Solidaridad quiere decir solidificarse con el otro, ponerse en el lugar del otro. Porque la pobreza para la Biblia, para Moisés, para los profetas, para Jesús de Nazaret, es una violación fenomenal de los derechos humanos. Es una injusticia atroz. Entonces reaccionar frente a eso, actuando como ciudadano, pidiendo que los gobiernos pongan en primer lugar a la pobreza y le den prioridad. Y como personas, individualmente, haciendo todo lo que podemos, cada uno, desde que salimos a la calle a la mañana, para ser solidarios, para cuidar a los otros, para reparar esta injusticia que es la pobreza. Nosotros no podemos decir, ¿y yo qué tengo que ver? Hay en el texto bíblico dos maneras de ser perverso. Una que es por acción, aquellos que cometen faltas contra los demás, que los roban, que los estafan, que los saltean, que los dejan a un costado para enriquecerse. Y otra es por omisión, dice el texto bíblico. Aquellos que pudiendo ayudar no ayudan. Y estos, los que no ayudan, pudiendo ayudar, es una conducta asimismo inmoral. Y yo qué tengo que ver es una manera de negar toda responsabilidad individual en la pobreza. La cuarta es esta muy popularizada, de decir mucho cuidado con ayudar a los pobres a través de programas asistenciales y de las políticas sociales en general, porque esto estimula la vagancia. Esto está presente permanentemente en el razonamiento de muchas personas de la clase media que han sido engañadas para pensar de ese modo por algunos medios masivos de comunicación y por las élites. El razonamiento es, las políticas sociales son asistenciales y por lo tanto inducen a que la gente no trabaje. Por ejemplo, en términos muy prácticos, se dice, y ha dicho hace poco un líder político de algún sector político de la Argentina, en la provincia de Santa Fe, que fue candidato a gobernador de esa provincia, dijo: el hecho de que en la Argentina se haya establecido un subsidio a las madres pobres embarazadas, establecido por la presidenta de la Argentina, Cristina Fernández, es un error grave, porque las madres pobres embarazadas
Al existir un subsidio, ¿qué va a suceder? Que muchas chicas jóvenes van a propósito a quedar embarazadas para poder cobrar el subsidio. Es una monstruosidad. No hay ningún caso de ese tipo. Ninguna joven va a quedar embarazada para cobrar un subsidio muy pequeño. La maternidad es demasiado importante para cualquier mujer como para llegar a una decisión de ese tipo. Es una manera muy barata y grosera de descalificar que se dé ayuda a los pobres. O se dice programas como los programas compensatorios que hay en casi toda América Latina. Son 80 programas que entregan subsidios a las personas pobres, en muchos casos a condición que las personas pobres manden a los chicos al colegio, se vacunen, como el programa Asignación Universal, el mayor programa social de la historia argentina, que está contribuyendo a proteger a 4 millones de niños pobres. Entonces se dice, se les entrega un subsidio y dejan de trabajar para cobrar el subsidio. Porque dicen, ¿para qué vamos a trabajar si tenemos un subsidio? ¿Saben ustedes? Se midió hace poco los resultados del programa de Asignación Universal cuya meta es proteger a 4 millones de niños pobres. El programa empezó hace 2 años. 1 millón de personas que recibían el subsidio ya no lo reciben más, porque entraron a trabajar. Todo lo contrario de lo que dice este razonamiento perverso. La gente no deja de buscar trabajo por tener un subsidio pequeño, muy importante, porque los ayuda a sobrevivir. Sigue buscando trabajo y gracias a que tienen el subsidio, mejora la situación en su hogar, mejora la posibilidad de que manden los chicos al colegio, tienen más tiempo y posibilidades de autocapacitarse ellos mismos. Y el resultado ha sido que 1 millón ya no necesitan recibir el subsidio porque ahora tienen trabajo y entonces son cubiertos por la asignación familiar. Cuando las personas tienen trabajo, en países como la Argentina y otros en América Latina, se les paga por hijo a través de leyes. Por cada hijo se les paga una asignación familiar. Entonces ya no cobran más el subsidio para niños pobres porque ahora cobran la asignación familiar. Pero cobran la asignación familiar porque el subsidio sirvió para incentivarlos a buscar trabajo. Entonces es una falacia total decir que los pobres no buscan trabajo porque reciben un subsidio. Esas 4 falacias son muy frecuentes. ¿Y por qué la gente piensa de ese modo? Y la gente piensa de ese modo porque no tiene información, porque su información sobre los temas de la pobreza son muy limitados, porque no sabe siquiera que existe un universo tan grande de gente pobre, y porque se la ha engañado es profeso. Porque sectores importantes del 1%, ese 1% que controla el 43% de toda la riqueza del género humano, no quieren gastar en los pobres, no quieren molestarse en gastar en los pobres y no quieren de ninguna manera que se toque el problema de las causas reales y estructurales de la pobreza, porque una de esas causas reales y estructurales es esa misma desigualdad. Son las muy grandes desigualdades. ¿Es posible combatir la pobreza? ¿Es posible eliminar la pobreza? De acuerdo a las 4 falacias, no. Porque si la pobreza hubo siempre, si hay en todos lados, si los pobres son los culpables de la pobreza, si yo no tengo nada que ver y si no tiene que haber subsidios, entonces no se ve cómo se puede combatir la pobreza.
simplemente un estado de cosas que acompañará al género humano, según dicen el 1%, muchos medios masivos de comunicación, y han convencido a una parte de la población para que piense así. Esta es la última falacia. Sí es posible derrotar a la pobreza. Sí es posible dar la batalla contra la pobreza y ganarla. La ganó Noruega, que no tiene ningún pobre en su territorio. Incluso todos los extranjeros que llegan muy pobres a Noruega, de África en muchos casos, inmediatamente son cubiertos por toda la legislación protectora y son rescatados de la pobreza. La ganó Costa Rica, que tiene muy pocos pobres, a pesar de ser un país pobre. No tiene ni petróleo, ni carbón, ni ninguna riqueza natural importante, y logró construir una sociedad donde lo más importante, la salud y la educación, disolvió las Fuerzas Armadas en 1948. Es uno de los pocos países del mundo que no gasta nada en armas y vuelca todo eso en salud y en educación. Y salud y educación son la gran receta para combatir a la pobreza. Lo logró Brasil, que es uno de los países que tenía más pobreza de todo el planeta Tierra, pero cuando un obrero que no pudo estudiar en la escuela primaria llegó a la presidencia del Brasil, Lula da Silva, y él sí sabía lo que es de verdad la pobreza, porque formó parte de una familia de 11 hermanitos, de los cuales 5 murieron por pobreza de sus hermanos. El presidente Lula le dio orden terminante a todos sus ministros. Lo más importante para este gobierno es combatir la pobreza. Los ministros sabían que cada vez, esto narrado por uno de sus asesores más importantes, que cada vez que presentaban un proyecto al presidente Lula da Silva, él tenía en su cabeza como categoría central de pensamiento si eso iba a ayudar o no a bajar la pobreza en el Brasil. Y logró sacar 40 millones de brasileros de la pobreza. Su sucesora, Dilma Rousseff, también sabe lo que es la pobreza. De otro modo, cuando era joven, ella es de una familia de clase media, es una prestigiosa profesional, pero cuando era joven salió a la calle del Brasil a combatir la pobreza y la pusieron presa, la dictadura militar, y la torturaron y la tuvieron secuestrada. Ella sabe lo que es la pobreza y luchar contra la pobreza. Entonces continuó los pasos de Lula y dijo: lo central para el gobierno de Dilma va a ser que no quede ningún pobre extremo en el Brasil en los próximos 3 años. Hay 16 millones de personas en pobreza extrema en el Brasil. Ganan menos de $1 diario. Dilma creó Brasil sin miseria, un gigantesco programa que va a permitir que para el año 2014, con ayuda divina, no haya más miseria en el Brasil. Cristina Fernández de Kirchner se propuso que no quede ningún chico pobre en la Argentina durante su periodo de gobierno. Creó Asignación Universal y hoy 3,5 millones de niños pobres de la Argentina están protegidos por Asignación Universal. Y las cifras de pobreza infantil se están reduciendo muy fuertemente. Queda mucho por hacer, pero ese es el camino. El presidente Tabaré Vázquez en el Uruguay dijo: ¿cómo puede ser que los chicos pobres del Uruguay no tengan derecho a entrar en una computadora? Porque como son pobres, no hay ninguna posibilidad de que tengan una computadora en su casa, muy pocas posibilidades de que puedan entrar en una computadora pagando tiempo de computadora, y por lo tanto están condenados a ser pobres, entre otras cosas, porque quedan excluidos totalmente del nuevo mundo de las tecnologías que significa la computadora. Hoy todos los niños del Uruguay, pero primero fueron los pobres, tienen su propia computadora y todas sus escuelas los han introducido en la era digital.
Les mostré 4 falacias respecto al inmenso problema de la pobreza. Todas mentiras para autojustificar las malas conciencias. Y les mostré que la pobreza es derrotable, que es enfrentable. Pero para que eso suceda hay que apoyar a los gobernantes y a las políticas que luchan contra la pobreza. Y cada uno tiene que meterse en esto. No puede haber neutralidad frente a la pobreza. Con toda esperanza, más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Millones de personas